un pequeño inconveniente para poder este, continuar con la presentación. Espero no se hayan perdido de mucho, ¿verdad? Estábamos hablando de las propiedades, bueno, de las características que tienen las funciones exponenciales con las logarítmicas. Se definió un tanto a qué se refiere los logaritmos, no sé si habían escuchado hasta el momento, pero vamos a tratar la manera de hacerles llegar la grabación para que puedan observar algunas cosas que se les haya como escapado, ¿verdad? Producto de que pues hay a veces se salen del, de la transmisión, entonces ojalá y eso no les perjudique mucho. Otra de las características o propiedades que tienen las funciones, tanto exponenciales como logarítmicas, es que tiene una asíntota horizontal en la recta y igual a x igual perdón, en la recta y igual 0, que la y igual 0 pues es todo el eje de las x, ¿verdad? Que en este caso, bueno, la exponencial sí tiene la asíntota acá, ¿verdad? Porque hemos dicho que una asíntota es un valor que nunca va a tocar el eje de las x, ¿verdad? Ahora, en el caso de logaritmo de base a de x, tiene la asíntota en y, ¿verdad? Que es x igual 0, que es toda esta recta de acá. Eh, como, como propiedad o característica número 5 es que el dominio de la función logaritmo es el rango de la función exponencial. Es decir, el dominio, que hemos dicho acá, por ejemplo, el dominio de la función exponencial son todos los reales, pero el recorrido o el rango son los reales positivos. Entonces esos reales positivos son el dominio de la función logarítmico. Y al revés, ¿verdad? Entonces el rango de la función logaritmo es el dominio de la función exponencial R. La función logaritmo, al ser la inversa de la función exponencial, es una función biyectiva. Porque hay que recordar también una de las definiciones que se ha visto anteriormente son las funciones inyectivas, las funciones sobreyectivas y las funciones biyectivas, que esas son también otro tipo de funciones que en algunos casos las llaman trascendentales, pero son como características que poseen una función, ¿verdad? Porque hemos dicho que, por ejemplo, una función es inyectiva si no tiene dos imágenes, ¿verdad? En ese caso decimos que es inyectiva. Podemos ver algunos ejemplos de funciones, de las características de las funciones. Por ejemplo, hemos dicho que si tenemos la gráfica de la función, digamos en este caso la cuadrática, que es y igual a x al cuadrado, esta función, pues si la definimos de los reales a los reales, bueno, primero no sería inyectiva. ¿Por qué no sería inyectiva? Porque una de las cosas que se ha definido para probar inyectividad es que tracemos una recta horizontal y si se corta en dos puntos diferentes, entonces no es inyectiva, ¿sí? Entonces aquí decimos que no es inyectiva porque x1 y x2 son diferentes, pero las imágenes son iguales, entonces ahí decimos que no es inyectiva. Y en fin, todas las funciones que son cuadráticas, cuárticas o bueno, de grado 6, grado 8, todas esas gráficas son no inyectivas, ¿verdad? También, como le hemos definido de los reales a los reales, no sería sobreyectiva. ¿Por qué no sería sobreyectiva? Porque para que sea sobreyectiva, todos los valores en este caso y, que serían los reales, tienen que tener preimágenes, pero para estos valores negativos acá no hay una preimagen en la gráfica, entonces tampoco sería sobreyectiva.
Va a depender de la forma en como nosotros definamos la función para poder definir si es o no es eh, inyectiva o sobreyectiva. En este caso, como nosotros hemos dicho de los reales a los reales, porque ya lo estamos definiendo de esa manera. Pero en algún momento vamos a sobreentender que estamos hablando de, de las funciones que van de los reales a los reales. Entonces, una función bastante sencilla que si es inyectiva y sobreyectiva es la función identidad, ¿verdad? Por ejemplo, la de y igual a x, esa es inyectiva y sobreyectiva, ¿verdad? En todo su dominio. Entonces, eh, es inyectiva y sobreyectiva, y si es inyectiva y sobreyectiva, entonces va a ser biyectiva, ¿verdad? Las funciones biyectivas también les llaman uno a uno. Bien, vamos a hablar un poco acerca de las funciones trigonométricas. Este, Cuando estamos hablando de funciones trigonométricas, estamos hablando de las razones en sí, y las razones pues son seno, coseno, tangente, cotangente, que son las que más se utilizan. Acá tenemos un problema para graficar la función seno. Me dice que si el teta yo le doy valores de 0 grados, 30 grados, 90 grados, 150, 180, 210, 270, 300 y 360, veamos qué nos sucede cuando encontramos el valor del seno de teta. Pero previamente a todo esto se debe de recordar un poco acerca de en qué consiste las funciones trigonométricas. La trigonometría es una de las áreas de la matemática que estudia la medición de los ángulos. Además de eso, que la trigonometría tiene una estrecha relación con el círculo unitario, es decir, una circunferencia de radio 1 nosotros la hacemos coincidir en el plano cartesiano. A partir de eso empezamos a definir que cuando estamos hablando de funciones trigonométricas estamos hablando de una circunferencia de radio 1, y por lo tanto vamos a estar hablando de ángulos porque estamos hablando de trigonometría, y como la circunferencia tiene 360 grados, entonces
vamos a estar hablando de grados desde 0 hasta 360. Entonces, en una calculadora científica podemos nosotros encontrar cuáles son los valores del seno de teta. Si teta vale 0 grados, eso da 0. Si vale 30 grados, 1 medio. Si vale 90, 1. Si vale 150, 1 medio. Y así sucesivamente. Se estudia a nivel de bachillerato los triángulos notables. Los triángulos notables se definen para un ángulo de 30, 45 y 60 grados, en la cual pues ya hay una forma definida para cada una de esas razones sin necesidad de estar haciendo uso de calculadora. Pero en este caso se puede utilizar para poder corroborar esos puntos. Si graficamos cada uno de estos en el plano cartesiano X, bueno, en este caso sería teta y y, ¿verdad? Eso nos genera una gráfica como esta, que tiene una forma como ondulada, es decir, que va de esta forma para acá hacia abajo. Entonces a este le llamamos la gráfica de la función seno. ¿Cuál es el dominio y el recorrido de esta función seno? Bueno, como la variable teta puede tomar el valor de cualquier ángulo, entonces la función y igual a seno de teta, el dominio va a ser los reales, porque aquí, aunque nosotros hemos definido solo de 0 a 360, pero aquí nosotros podemos darle cualquier valor que querramos, ya que en este círculo yo puedo ir rotando y puedo ir considerando los puntos o los ángulos que yo considere, ya que luego de haber completado 360 yo puedo ir sumándole más, porque también las funciones trigonométricas son periódicas, es decir, tienen un valor que le llamamos periodo, ¿sí? Y ese periodo es el que va cambiando, y por lo tanto la gráfica no solamente va de aquí para acá, sino que incluso va de una forma, algunos le llaman como una como una culebra, ¿verdad? Que va de manera ondeada o ondulada. Entonces esa es la forma o la gráfica de una función seno. ¿Y cuál es el recorrido? El recorrido del rango va en el eje de las X, en el eje de las Y, perdón, y va de menos 1 a 1, que es como aparece acá. Entonces esa es la manera en cómo se grafica esa función. Si graficamos la función coseno, el coseno, bueno, aquí me da valores de 0, 60, 90, 120, 180, 240, 270, 300 y 360. Hacemos lo mismo, 0 grados, 60 grados, 90, hacemos lo mismo, luego lo graficamos acá y me genera este tipo de gráfica. Si nos fijamos, es diferente a la gráfica en el caso del seno, ¿verdad? ¿Cuál es el dominio de esta función? Pues como puede también tomar cualquier valor en los reales, entonces el dominio es en los reales, y el rango va a ser también de menos 1 a 1, ¿sí? ¿Y por qué también podemos comprobar que el rango es de menos 1 a 1? Porque recordemos que hemos dicho que es una circunferencia unitaria, o sea, de radio 1, es decir, en que en Y va de 1 a 1. Hay unas demostraciones bien específicas para poder verificar que esto se cumple, ¿verdad? Pero es un poquito más sofisticado, y tal vez cuando ya estén trabajando en esos materiales en específico lo puedan resolver o desarrollar, ¿verdad? También tenemos la función tangente. La función tangente, para graficarlo, pues nos tomamos valores un tanto cercanos a 90 grados, también a menos 90 grados, y podemos ver pues para menos 60, menos 45, menos 30, 0, 30, 45 y 60, determinar el dominio y también el rango. Entonces, para ángulos cercanos a 90 nos podemos fijar que aquí es 28.6, 57.2, 114.5, 572.9, 5729.5 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que se puede observar ahí? Que para valores cercanos a 90 grados, los valores de la tangente
se van acercando o se van disparando, es decir, van tomando valores demasiado altos. Entonces, a medida que se va acercando a 90 grados. Pero cuando se va acercando a menos 90 grados, sucede como lo contrario. Es decir, va en lugar de ir acercando o en lugar de ir tomando valores muy elevados o muy disparados, va tomando valores muy pequeños, es decir, negativos, es decir, que va hacia abajo, ¿verdad? Entonces decimos que el valor de la tangente se vuelve cada vez menor cuando θ toma valores muy cercanos a menos 90. Entonces vamos a llamarle, porque en cálculo cuando estamos haciendo una gráfica, si los valores se van disparando ya sea a muy altos, es decir, muy positivos o muy negativos, entonces a esos valores le llamamos asíntotas. Es decir, que θ igual a 90 grados y θ igual a menos 90 grados le vamos a llamar asíntotas verticales. Asíntotas verticales por el hecho de que toma valores muy disparados. Ahora, la tabla que nos están pidiendo de menos 60, menos 45, menos 30, 0, 30, 45 y 60, los valores se encuentran acá, ¿verdad? Y al graficar se obtiene la figura que está aquí a la derecha, es decir, este de acá. Este valor son asíntotas verticales y la gráfica es como, podríamos decir que es como una función cúbica, pero no es tanto así, ¿verdad? Entonces, ¿cuál van a ser el dominio de la función tangente? Pues el dominio van a ser los reales menos los puntos aquellos que estarán definidos de esta forma, 90 grados más 180 grados por n. ¿Por qué? Porque cuando es n, cuando son 90 grados, no está definido porque es una asíntota vertical. Cuando es menos 90 grados, también. Y así sucesivamente. Entonces aquí les decimos que son todos los reales, quitándole esos puntos que son, digamos, son como unos en específico. ¿Y cuál va a ser el rango? Pues van a ser todos los reales. Entonces decimos que la función f de θ igual a la tangente de θ va a tener como dominio el conjunto de los reales menos esos puntos que donde son asíntotas, y su rango van a ser los reales. Además, la recta θ igual a 90 grados más 180 por n, donde n es un número entero, van a ser asíntotas verticales. Podemos graficar estas funciones en el plano, en este caso en GeoGebra, para que tengamos idea de qué es lo que sucede, ¿verdad? Por ejemplo, hemos dicho, para graficar la función seno, decimos seno bueno, escribimos sin de x, ¿verdad? Ya que el seno siempre hace referencia si nos fijamos, seno de x tiene esa forma, ¿verdad? Y va tomando valores de los reales, en todos los reales, ¿verdad? Si graficamos coseno de x, pues es el rojo, ¿verdad? También tiene esta forma, son casi similares. Si graficamos tangente de x, si nos fijamos, pues van teniendo todos estos valores, y en estos números, bueno, que hace referencia para 90 grados, ¿verdad? Son como valores de asíntota, por eso tienen esa forma, pero son asíntotas las que se definen, que al pasarlo a grados son de esta forma, ¿verdad? Ya que como resulta que nosotros tenemos un sistema de coordenadas rectangulares, pero si nosotros lo pasáramos a coordenadas polares, entonces ahí sí nos daría una forma en específico. Pero esta es la manera en cómo podemos nosotros graficar esas funciones. Si graficamos, por ejemplo, la cosecante de x, que la cosecante pues es la inversa de la función seno.
Si nos fijamos, es como decimos que es lo inverso, es como lo que le hace falta y parte por el lado de la función seno. Si decimos la secante de x, pues es como la anaranjada, pero ya ahora con esta forma. Y si decimos la cotangente, pues también es como la inversa o la recíproca de la función tangente. Si lo queremos ver así nada más, solo la tangente y la cotangente, la podemos observar que la tangente es la azul y la cotangente es la gris. Si queremos ver solo la seno y la cosecante, pues también se complementan, ¿verdad? Ya que las dos son recíprocas. Si quiero observar solo la coseno con la secante, también son funciones que son recíprocas, ¿verdad? Y se complementan, además de ser, bueno, en este caso pues solamente son recíprocas, ya que una se escribe como la otra. Algo adicional para ir considerando es el hecho de que recordemos que en GeoGebra se pueden utilizar el cálculo simbólico, y ya rato que estábamos mencionando la parte de los logaritmos, estábamos diciendo que, por ejemplo, logaritmo base 2 de 3, bueno, vamos a ver si podemos. No, aquí no lo podemos tampoco. Quería verificar si podíamos resolver alguna función, alguna logaritmo en otra base para poder resolver algunos ejercicios, pero no es posible. Bueno, prácticamente con esto culminaríamos en el caso de las funciones trascendentales y las trigonométricas. Solo recordar el hecho de que cuando estamos hablando de funciones trascendentales, estamos hablando de no solo de un tipo de función, sino que de varias, ¿verdad? Eso hay que tomarlo muy en cuenta a la hora de poder trabajar con cada una de esas funciones. Bueno, esto sería todo con relación a la tutoría correspondiente de álgebra. Hacerle la invitación a que leamos los materiales que se comparten, los materiales que se tienen. El día sábado vamos a tener siempre tutoría presencial, en donde trabajaremos más que todo, bueno, sería bueno que fueran que ya hayan leído sobre las funciones racionales, cuál es la forma de las funciones racionales, encontrar dominio, encontrar recorrido y hacer algunas actividades para poder como fundamentar en ese tema. Ya sería como un tanto diferente, no igual a los polinomiales, pero es otro tipo de funciones que se pueden trabajar para poder resolver algún problema en específico. Entonces la invitación es precisamente a eso, y a siempre desarrollar ejercicios, siempre resolver ejercicios, porque a la hora de poder resolverlo en algún examen, siempre es bien importante lo que ya hemos estudiado. Si no hay ninguna interrogante, alguna pregunta en específico, daríamos por terminada
la tutoría. Si tienen alguna pregunta pueden hacerla, si no, pues nos veremos el día sábado. Entonces, muy buenas noches y hasta la próxima.